Comience. Bueno, buenas tardes. Hoy el tema que vamos a empezar es sobre la situación de la encuesta que hubo sobre los tiempos en la apertura, medio juego y final. Pero bueno, una pregunta interesante. ¿Cómo es ganar tiempos? Una situación muy interesante, ¿verdad? Porque el método de entrenamiento o el curso de entrenamiento de Expertos Arquiligoris, que fue más bien una conferencia que envió, habla sobre que la lucha en la apertura es entre el factor tiempo, material y espacio. Una situación muy importante porque también el tiempo se ve reflejado en el medio juego, también se ve reflejado en el final. La situación del tiempo es un valor determinante que entra en contradicción con el factor espacio y también con el material, porque muchas veces esos tres principios son antagónicos. Damos material por tiempo, damos tiempo por espacio y viceversa. Entonces los tres principios en la apertura se están viendo muy a menudo frecuentados en antagonismo. La situación de hoy que vamos a ver es una partida de Podbil contra Boleslavsky. En la encuesta que se llevó a cabo, alguien dijo de que había que evaluar una situación de una partida completa porque lleva varias situaciones de estrategia, táctica, finales, pero también alguien hizo la solicitud del tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Un tiempo no necesariamente significa que yo voy a sacar la mejor pieza, sino también aprovechar la mala colocación de las piezas contrarias, que también son varios tiempos que el adversario gasta en corregir. La partida que hoy empieza con E4, es una partida muy interesante que la comenta Cherny. Es una partida muy elegante desde el punto de vista de la francesa. E4, E6, D4, D5, el caballo de 2, se le conoce como la defensa Tarrasch. Una situación muy interesante, particularmente las blancas, es que la idea concreta es reforzar el centro con C3 y mantener una posición estable en el centro. Por eso, al caballo de D2, C5 es una opción que busca un tipo de simplificación, un final. Otra situación aquí es caballo F6. Entonces, después de caballo F6 juega en E5, el caballo va de 7, ahora el alfil va de 3, y aquí, como es sabido en las defensas, las negras siempre buscan la ruptura de C5. Entonces aquí hacemos C3, y después de caballo en C6 está la Tarrasch clásica, que era caballo G, E2, y la que considero yo la moderna, porque también tiene el nombre de Gambito Korchnoi, es caballo F3, donde estamos dando material por tiempos, ya que aquí se cede un peón central, que es como por ejemplo peón por peón, caballo por D4, caballo por D4, perdón, aquí es caballo F3, dama D6, enroque, peón por peón, caballo por, dama por y caballo F3. La dama va aquí y aquí vemos los principios antagónicos, pero estamos material, tiempo y espacio. El peón de 5 nos está dando espacio y tenemos unos tiempitos ganados a costa del peón. Entonces aquí por lo general juegan dama 4 con la idea de que si alfil E7 pasa la dama a G4 y todas las piezas están atacando el flanco de rey, aprovechando el factor tiempo como algo preponderante. Por eso no hacen alfil E7, sino que dama B4 aquí, y ahora dama C2, y si H6, alfil D2, como podemos ver, el tiempo sigue incrementándose, y a dama C5 obviamente no vamos a cambiar dama, sino que dama B1, y todas las piezas blancas después ya van a estar jugando en el flanco de dama. Por ejemplo, si alfil E7, podemos seguir tranquilamente con P4, siguiendo con los principios ahí que ya conocemos. Y también aquí podríamos seguir también con A4 posiblemente, torre C1, otra posibilidad, pero estamos intentando aprovechar el tiempo ahí. La otra situación es que también dama B3, interesante. Si dama B6, aquí vamos a dar otro peón porque viene dama 4. Como pueden ver, miren, más desarrollo. Y ahora aquí podemos hacer tranquilamente torre C1 y torre B1.
Y si dama 3, Ahí está perdiendo. dama. Y pueden ver otra vez que el desarrollo es muy interesante. Aquí hay muchas columnas diagonales abiertas. ¿Qué pasa? Grigori definió muy bien que la lucha de la apertura es la lucha de los tres principios que les dije: tiempo, espacio y material. Pero claro, lo que faltó decir es que la colocación de piezas influye bastante en esta posición. Pero también, como el gran maestro Marovi en sus libros que ha hecho, Estructura de peones y Comprender el juego de estructura de peones, interviene muy bien el factor de la estructura de peones que vamos a ver en esta partida. Que aquí, después de caballo de 2, hace un C5, que es la variante que está buscando una situación simplificadora. Entonces jugamos normalmente peón por peón. Aquí se puede tomar de dama, que lleva otro juego, pero aquí tomaron de peón. Entonces aquí, por lo general, hoy en día se recomienda mejor jugar caballo F3, que mantiene cierta flexibilidad en la colocación de piezas. En este tiempo, recordemos que es el año 1941, cuando ya el ajedrez está empezando a hacer sus primeros pininos en lo que es el ajedrez técnico, de los cuales Botvinnik es el patriarca de la preparación y el estudio profundo de lo que es la apertura del videojuego final. Por eso aquí, él sabe muy bien lo que está metiendo. Hace el fil de 5 jaque, caballo C6, que hoy en día este tipo de situaciones da igualdad, caballo F3 normal, y ahora aquí alfil de 6. Interesante la colocación rutinaria de los negros. Enroque corto y ahora caballo 7. Una colocación normal, como pueden ver, las negras están siguiendo de una manera natural el desarrollo de las piezas normales, ¿no? Pero aquí pasó que hay una sutileza interesante en la posición, por lo cual se ganan tiempos importantes. Esta simple colocación de piezas de las negras, que invoca una cuestión natural, es un error ya en la posición, porque después de peón por peón, caballo por y a caballo B3, tal vez aquí la situación hubiera sido interesante. Alfil de 6, que mantiene cierto dinamismo para los negros, pero jugaron alfil B6, que es error, porque el estudio profundo que hizo Botvinnik es algo muy innovador para la fecha. Hoy en día este esquema se conoce normalmente, y de hecho los grandes maestros y mayoría de maestros internacionales que tienen en su repertorio la francesa saben que esta posición que van a entrar las piezas blancas es ganadora o tiene mucha ventaja en la posición. Por eso hacen alfil de 3 admiración. ¿Qué pasa? Voluntariamente las piezas blancas están también dando un peón aislado, porque miren ustedes que después de este cambio alfil por alfil, peón por, como va a pasar en la partida, si tomamos de peón es el peón aislado, ¿verdad? Que es la jugada mecánica que esperaban, pero un valor profundo de la posición y conocer lo que es la preparación, uno tiene que saber que el arte de aprovechar los tiempos es el arte de saber jugar también con la conformación de peones, ¿por qué? Esto nos va a servir para saber completamente cuáles son las casillas débiles que tenemos. Este ejemplo sirve que el blanco, por ejemplo, si jugara peón por E3, el negro podía haber aprovechado esa circunstancia y buscar una situación más favorable para sus piezas. Pero ahorita, después del intermedio, alfil por C6, dura jugada, porque ¿qué pasa? Si caballo por C6, torre 1, se simplificó la posición, y como sabemos, entre más simplificada esté la posición, el peón además de ganar y ganó tiempos también por la columna. Por eso única es tomar de peón para evitar eso, y ahora peón por alfil. Valorando la posición desde el punto de vista de la estructura de peones, podemos ver que hay 3 islotes de peones por las negras, 3 islotes de peones por las blancas. El peón aislado se transformó en peones colgantes por parte de las negras. En cambio, las piezas blancas tienen el peón aislado. Pero lo que podemos ver, que la columna F está abierta, ¿verdad? Y que también la casilla de C5 es una casilla. Aparte que el peón
Aislado ayuda a defender la casilla de D4 y C5 también. Obviamente son sutilezas que las piezas blancas dan. Miren ustedes cómo a partir de esta valoración de la posición y un análisis concienzudo de la estructura de peones, el gran maestro dominio logra imponer la situación a su favor. Enroque jugada normal, ¿verdad? Porque no hay que ponerlo. Y ahora dama de 2. Dama B6 y como vemos, los valores no han cambiado. ¿Cuál es la casilla débil de la posición? C5. Entonces por eso, dama C3. Pueden ustedes ver cómo las piezas blancas están jugando por las debilidades estructurales y sobre todo por la casilla débil de C5. Torre B8 y obviamente torre A B1, jugada profiláctica defendiendo el punto de B2 y dándole libertad al caballo de B3. Torre 8 normal y ahora miren torre 1, otra jugada profiláctica. Como pueden ver, todo está hecho para concretamente utilizar la casilla C5. Después de caballo, ¿qué sería ahora sí? Caballo C5. Ya el punto estratégico ha culminado, podemos ver, el caballo C5 ya está magníficamente colocado, que usualmente se recomienda cuando hay peones colgantes y máxime cuando el peón se está retrasado, instalar un caballo ahí para mantener a raya la posición del adversario. Podemos ver cómo las piezas negras intentan buscar cierto contrajuego, pero ahora otro caballo va de 4. Miren, magníficamente los caballos bien colocados, y todo esto es debido por este peoncito que pareciera que es débil, pero realmente ese es el bastión de la posición. Ahora sigue lo normal, pero como sabemos, la casilla C4 no es tan débil como parece. Esto es debido también a un comentario que una vez el gran maestro Tigran Bartanovich Petrosian hizo sobre un caballo magníficamente bien colocado, como sería en este caso, que el caballo se colocara en la casilla C4, pero realmente el C4 no colabora muy bien con las demás piezas. Entonces decía que cuando una pieza, aunque esté bien colocada, pero es solo una pieza colocada, es como que fuera un tigre de papel, porque una pieza cuando esté bien colocada tiene que ayudar a las demás piezas. Por eso ahora hacen torre D8, terminando el desarrollo, y E4, admiración. Por eso era que no servía caballo C4, porque pareciera que era también fuerte, pero miren, E4. Y otra vez con muchas amenazas en la posición. Ahora podemos ver que por eso viene dentro de 8, pero viendo el valor de la posición, la cuestión dinámica, E4. Miren ustedes cómo, mentira, pero cierto, las piezas negras pareciera que están bien colocadas, pero están mal colocadas en la posición. Esto es debido a que su juego fue muy natural y rudimentario. Fue hecho bajo cánones simples, sin estereotipos como por ejemplo la estructura de peones y claro, un análisis profundo de la posición, que es donde Mijail Bozvini brilló, porque él era el padre de la preparación, se puede decir. Los análisis caseros de Bozvini tienen muchas historias, y esto es un ejemplo de ello. Después de E4, sigue peón por peón y obviamente torre. Ahora aquí A5 y tranquilamente peón por peón, siempre la estructura tiene que mantenerla. F6, como pueden ver, intentando dar un poquito de fortaleza al caballo del centro. Y aquí están todas las piezas negras, ejercen mucha presión en el centro. Están magníficamente colocadas, mientras claro, las piezas negras, como pueden ver, no se puede ver una coordinación clara, ¿verdad? Aquí la posición es ventajosa. Después de rey H8 cae esta sutileza que es táctica, porque ya cuando las piezas están bien colocadas y hay descoordinación y no hay armonía, son elementos que les dan indicio para buscar alguna posición y pasan rey H1 primero, quitándonos de los elementos tácticos, ¿verdad?, de la clavada. Alfil de 7 normal buscando defender C6 y caballo por D7. De hecho, el alfil de 7 es un error, pero ¿qué recomendarle? Díganme. Si el alfil en G4 podría quedar en el aire en el futuro. La dama en B6
podría quedar un poquito mal, pero tal vez el mal menor hubiera sido alfil C8. Que ahí está, por ejemplo, ¿no? Aquí está alfil C8, que tal vez caballo acá y otra vez la clavada. Nos sirve caballo por el mate en octavo. Si alfil H5 otra vez, caballo 6.000. Y otra vez las amenazas tácticas muy fuerte en la posición. Pueden ver cómo después de una simple maniobra, como quitarse la clavada, se aprovechan todos los factores que hay en la posición, como por ejemplo, ver la columna abierta, las piezas que están descoordinadas, miren la dama, el alfil, ¿verdad? Y mentira, pero cierto, la primera está un poquito rara, está muy débil. Todos esos factores hacen que alfil de 7 sea única, pero vuelve a caer en la misma posición de caballo por y dama por C6. Un ejemplo de cómo Bosbini tenía la capacidad y la energía para aprovechar estos factores y claro, un estudio muy profundo de la posición. Después de esto, el juego de las blancas está claramente ganado. Sigue normalmente a más de 8, pero igual sigue la presión de la clavada en la columna E. Otra vez, el problema siempre es la clavada en la columna. Caballo por elemento táctico. Obviamente que si torre por C6, caballo F7 y aumentar. Si torre por E5 igual, torre por, y si peón por, dame 4 y el peón va a caer. A caballo por hace peón por, y ahora sí, dama por, admiración. Ya después de esto entra en un final de torres, que es muy ganado, miren. Siempre la debilidad en octavo fue lo que perjudicó. Este final está ganado por el simple hecho que recordemos que en el concepto de los finales el peón más alejado gana. Y el principio clásico es colocar la torre detrás del peón pasado para impulsarlo. Obviamente se impulsa lo más que podamos. Ahora hay que aprovechar que el rey y la torre adversaria van a ir a intentar detener el peón alejado para ir a comer los peones contrarios. Por eso la jugada correcta H3 y después de las maniobras clásicas del rey, obviamente que al final se gana si se pone el primero, eso es fácil. Miren, y los peones caen, ¿no? Fácil. Por eso ahora oponen un poquito de resistencia, pero otra vez, ¿no? Miren. Obviamente el peón no se puede comer por el jaque en B1 y ya, y se comen los peones. Otra vez torre aquí, miren, se defiende el peón y tranquilamente el rey aprovecha todos los tiempos que se pueden para seguir generando más debilidad en la posición. Ya habiendo hechos que genera otra debilidad y ya este final está totalmente perdido. Ya que va a quedar el Sultan, miren el ejemplo. ¿Sí? Aquí está el Sultan. Ahora no puede venir rey B7 porque otra vez el final se gana facilísimo. Por eso ahora sigue las maniobras y tranquilamente entra otro final que el rey está más alejado y sin necesidad de mucha maniobra se gana, ¿no? Maniobra conocida del puente Lucerna y se ganó. Y ahí ya prácticamente se gana por la maniobra del puente Lucerna, clásico. Como pueden ver, una partida muy importante desde el punto de vista técnico por el gran Bosbini, donde nos muestra cómo ir aprovechando las situaciones concretas de la posición, desde que podemos ver desde acá ya Bosbini tenía el escudo de esta posición de valor rutinario, ¿no? Que pareciera que las negras estaban bien, pero realmente este es un valor que se le da por juegos naturales y una cuestión superficial. Pero después, como vimos, de esta situación de alfil E3 y la segunda alfil por C6, ya la situación quedó más clara. Ahora utilizaron muy bien el factor tiempo
Claro, este factor tiempo, recordemos que es un tema que es muy profundo, porque a pesar de todo, que en el libro de Grigori, el curso de entrenamiento, que realmente eso fue una conferencia que el gran maestro Beto Sarkrieger y Jorge Yugoslavo dio en España, de los cuales se imprimió y se hizo un curso que se distribuyó por unos países de América y todo es bien conocido, pero implica el factor tiempo desde el punto de vista de ir reagrupando o adelantándonos en el desarrollo, pero no explica muy bien el valor profundo de lo que es, cómo y a dónde tienen que colocar las piezas en determinada apertura de defensa, porque recordemos que a pesar de que saquemos una pieza, no significa que ese desarrollo esté correcto, si no está en base a una idea estratégica fundamentada en la apertura o defensa. Para explicarlo muy bien esa idea, vamos a ver algo de La prueba del tiempo, que es un libro muy bueno que también les voy a recomendar, del gran maestro Kasparov, que es La prueba del tiempo, que también él hizo ese libro, que es muy bueno, por cierto, pero también falta bastantes situaciones concretas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay aperturas que cierta colocación de piezas es una pérdida de tiempo. Por ejemplo, en la apertura del alfil, muchas veces, como por ejemplo cuando estamos así E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, ¿verdad? Alfil C5, D3, D6, enroque corto. Sacar este alfil en G4 ya es sinónimo de pérdida de tiempo, porque miren que las blancas lo aprovechan de una manera normal. Miren, el caballo en F6, caballo B2, enroque corto, miren, caballo F1, digamos que torre, que dame 7, H3, y si el alfil H5, miren cómo sigue el aprovechamiento de la mala colocación del alfil. Entonces, una mala colocación de un alfil también es sinónimo de pérdida de tiempo. No es que voy a sacar la pieza solo por sacarla, tengo que conocer la idea concreta de la apertura de defensa que estoy jugando, porque hay situaciones que la pieza queda mal colocada, como en este ejemplo, ¿no? Que fue un desarrollo rutinario, pero la pieza queda mal ubicada. Eso es bien conocido. Este ejemplo que vamos a ver, el gran maestro Kasparov aprovecha los valores completos de la posición. Bien, aquí por ejemplo él podía jugar C4 entrando a posiciones normales de la línea antigua, pero decidió transponer a otra situación. Después del alfil G4 sería una posición característica en estructuras del afílido, de los cuales la libertad de espacio es un factor determinante. Entonces miren que otra vez el alfil en G4 ha llegado a una posición normal. Pero vean ustedes que Kasparov no pierde la objetividad. Él sabe que una pieza está bien colocada cuando está fundada en una idea estratégica determinada según la defensa o apertura. Entonces miren cómo sigue tranquilamente. E5, E4 centro, caballo B7, y ahora E5, la ventaja de espacio, E ahí. Cómo aprovecha la situación de la temprana salida del alfil E4 y el caballo D7, que también contribuyó, ¿no? Porque normalmente aquí hubiera sido interesante E6 para evitar la agitación, pero caballo B7, una jugada rutinaria natural a lo que cayó E5. Y ahora ¿qué pasa? Como pueden ver ustedes, intentar capturar el peón no sirve porque la estructura de peones va a quedar tan deteriorada y el rey en el centro, miren, también no tenemos que ver estas diagonales. Eso le da clara ventaja a las piezas blancas. Por eso, a peón por no se recomienda, sino que E5 hacen caballo G8, se ha perdido un tiempo importante. Obviamente vemos que el tiempo fue obligado, porque realmente entrar a la otra posición era muy doloroso, porque quedábamos con pareja de alfiles, o sea, ventaja con pareja de alfiles para las blancas y estructura de peones muy deteriorada. Por eso tuvieron que hacer caballo G8. Ahora miren cómo Kasparov sigue con su desarrollo normal. H3, que define dónde va el alfil. Alfil H5 podría haber seguido, pero
es dudoso, ¿verdad? Vamos a ver si está la variante. Parece que no está. Aquí probablemente se podría intentar buscar alfil C4, sería interesante. Otra idea que me llama la atención también, que tal vez en algunos casos, yo preferiría aquí alfil E2 también, normal. Una idea un poquito agresiva también podría ser G4, pero ya a cierto nivel avanzar tan rápido los peones como que no da beneficio alguno. Por eso lo que me llama la atención es que después de este cambio, dama por, y otra vez vemos que no se puede capturar el D5 porque cae el DB7, C6, y ahora aquí no hay que perder la objetividad, ¿no? Seguir con el desarrollo normal, ¿bien? D5, y aquí estamos otra vez en la situación de ventaja de espacio y el factor tiempo. Aquí no se ha dado material como en la partida anterior. Entonces aquí, ahora E6, magnífica jugada. Esta jugada de 6, otra vez vemos cómo estamos viendo lo que dice el gran maestro Herberto Sanfrigo, que la manera correcta de jugar la apertura es la forma correcta de aprovechar el factor tiempo con el espacio y el material, que esos son los tres pilares de la apertura. Pero también recordemos que el factor tiempo lo vemos en el medio juego, lo vemos en el final, y este sacrificio de 6, este es para coordinar las piezas. ¿Por qué? Porque con esto se encierra para el alfil de casilla negra. Era una alfil de 3. Es que aquí lo que sucede, de que puede ser interesante el desarrollo del alfil de 3, pero estás creando primero debilidades para después atacarlas. O sea, si alfil de 3 yo lo considero dudoso, porque ya ahora es 6 y no hay ningún problema. Y el negro todavía puede resistir ahí, pero después de 6, mira que tiene que comer y ahora alfil de 3 es dura. Porque ¿qué pasa? Si ahora, por ejemplo, intentan jugar de manera loca, entonces le cae dama H5 jaque y mate bonito, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo se generaron primero las debilidades y máxima debilitarle todavía el rey, que es un factor muy importante siempre que tenemos que recordar. Y ya después alfil de 3 es una jugada dura, es una jugada de ataque, que es como que se les ha dicho cuando no han empezado a jugar ajedrez, que las mejores jugadas de desarrollo son las que atacan o amenazan algo. Entonces alfil de 3 cumple los requisitos que combina muy bien el sacrificio de 6. Ahora sí, el allá el caballo F6 y obviamente dame 2. Ya con dame 2 recuperamos el peón o hacemos que el rey se mueva. Pero miren, caso cómico, que dama B6 enroque, y si enroque, dama por. Y si esto, error de Rafael, va a la situación también de las debilidades del rey, miren cómo están. A lo que cae la bonita combinación de dama por. Y mate típico, ¿verdad? La otra situación también que a casi a ninguno nos gusta, en especial a mí tampoco, es rey F7. Rey F7 tampoco soluciona nada porque enroque largo seguido de torre a E1 y la ventaja es totalmente aplastada. Entonces por eso, después de dame 2, intentan buscar una manera de sacar las piezas, pero dama por E6, sigue siendo normal, y de enroque corto. Enroque largo también se puede, pero aquí el blanco estima que con el enroque corto está muy bien. Hacen el caballo y obviamente aquí alfil G5, jugada loca con alfil por G6, aquí no funcionan por el momento porque las piezas pueden aguantar, ¿no? Y no hay manera como puedan aprovechar. Por eso, sigue aprovechando la situación y tranquilamente alfil G5. Noten ustedes cómo el desarrollo está dando sus frutos. Obviamente que aquí la única que tenían era alfil por D4, pero después el caballo por D5 y alfil B5 se ve totalmente clavado. Los dos alfiles están dominando el tablero y la situación, como pueden ver, va a dar comicidad. Entonces aquí, ¿qué me gustaría? Tengo dos opciones. Después de A6 podría jugar de manera interesante
sin caballo F6. Y miren ustedes qué posición más interesante. Un rey en el centro. Digamos que estamos en 7 única, ¿verdad? Y ahora hay que buscar una jugada fuerte por aquí. Puede ser torre 1. Y puede ser torre de 1, también incomoda la posición. Otra situación aquí también. No sé, también a mí me parece que dama por el 5 también es de lo mejor, ¿no? Porque obviamente si caballo F6 dama por el 7 también tiene sus ideas muy interesantes de la posición. Aquí alfil por D4 era en consecuencia la jugada más correcta, pero obviamente uno muchas veces se veía afectado su psiquis por las situaciones de valores irreales que hay en la posición, por ejemplo los estándares de rey en el centro, el rey encerrado, por ejemplo, que muchas veces perdemos objetividad por factores externos, los cuales obviamente no deberían influir a la hora de jugar ajedrez. Aquí alfil E5 juegan caballo F8, algo que cae tamaño 4, defendiendo el peón de D4 y alistando más la situación del rey en el centro. Ya el rey no se puede bloquear y torre 1 normal, E6, y ahora sí, caballo A4, como podemos ver, ha surgido la debilidad en E6. Otra vez, el negro se ve obligado a hacer una jugada única, pero B4 es duración. Pueden ver ustedes que el juego de Kasparov siempre se ha caracterizado por tener un dominio mental. B4, una idea muy fresca de la posición, reforzando. C5, pero a la vez buscando emprender acciones concretas en el centro y la jugada. Por eso en B6, obviamente, dama de 2. Ahora sí, Kasparov se propone a seguir presionando la posición. Sigue el juego ahora en el flanco dama normal, y ahora sí país. Sigue el juego normal y caballo de una combinación. Se aleja la dama, como es normal, y ahora sí, abrimos totalmente la posición. Y después de C4, el centro se ha abierto y la dama está mal ubicada. Como pueden ver, otra vez, Kasparov está jugando de manera enérgica, que también es algo bien sabido en la ajedrez, que también para aprovechar el factor tiempo hay que jugar con mucha energía y con mucha agresividad. Obviamente quedé por C4 y sigue la idea de caballo C3. La idea en común que tenemos es mantener la dama lo más fuera de la defensa del flanco derecho. Por eso hacen caballo B7 y obviamente caballo C3 normal. Sigue la dama y ahora sí, quitándose la clavada. Dama de 8 normal, como pueden ver, aquí ha pasado otro factor que también es sabido, que el que tiene ventaja de tiempo tiene la iniciativa. La iniciativa, como lo dice el gran maestro Bravo, es la ejecución de pequeñas amenazas constantes que van creciendo a medida que se va incrementando la presión en el tablero. Como en este ejemplo, Kasparov ha ido amenazando, que el rival ha tenido que hacer jugadas defensivas. Esto es lo que es llevar la iniciativa. Y desde el punto de vista también, claro, tenemos que saber que cuando digamos pareja de alfiles en los medios juegos, tenemos que atacar por las casillas que nuestro adversario no puede defender. En este caso, Kasparov está presionando muy bien la casilla plana. Entonces después de dama de 8, sigue alfil 5 la clavada normal, otra vez caballo de 6 y ahora sí, A4. Miren cómo Kasparov sigue incomodando las piezas contrarias. Ahora sí, caballo por. Habría que ver, por ejemplo, este día interesante que había. Y mucha presión, ¿no? De la pieza contraria una estructura determinada o la otra. La torre en la columna ataque también en general. Y abriendo el juego totalmente, ¿no? Parecía interesante.
Por eso A4, B por C4 y ahora sí, alfil E4, activación. Noten ustedes cómo Kasparov ejecuta muy bien su juego. Torre 7 ahora sí, A5, quitando el caballo de D6. Obviamente caballo en D5 no, porque aquí podría venir torre de 1 y más línea fuera. Otra idea que también podría suscitarse no es alfil por, obviamente no caballo por la clavada, peón por, torre por torre. Obviamente si dama por, caballo por peón, con ventaja. Y si rey por, sigue la molesta jugada torre de 1 y otra vez hay problema en la posición. Por eso hace caballo D7 y ahora sí, alfil C6. Otra vez, noten ustedes cómo la pareja de alfiles, que es un tema muy común en el ajedrez, está haciendo presión en el tablero, pero también este valor se ha incrementado por los tiempos que se aprovechan. Después de caballo B8 y ahora torre de 1 normal, miren, dama por A5 y ahora ha llegado el momento de actuar más agresivo. Caballo 4. Las piezas blancas están muy bien. Cantidad de amenazas que tienen en la posición que le dan dominio al tablero. Hacen torre F8 normal y ahora sí, alfil F4. Amenazando alfil F6. Sigue el apoyo de los cambios y ahora sí. Admiración. Ese cambio va a redundar en un peón pasado. Después de torre por y aparece nuestro peón pasado. Y ahora sí, hay que aprovechar el factor del peón pasado que nos debe ayudar bastante. Para mí hubiera sido con caballo B7 ganando calidad, ¿no? Pero aquí caballo por C4, dama 6 y alfil D6 con ventaja de velocidad. Como podemos ver, la situación de ganar tiempos en apertura también está de acuerdo con los lineamientos establecidos en saber conocer su estructura de peones, de la defensa o apertura que ven, también de saber aprovechar el factor espacio, como dice el gran maestro Beto Sarclígori. Una situación muy interesante acá es ver cómo Kasparov aprovechó todo de manera muy magistral. Y después de esta situación, ya la ventaja es más que decisiva. Vamos a terminar de la partida solo por una situación de historia, ¿verdad? Y una magnífica ejecución del gran maestro Garry Kasparov, que aprovechó muy bien la salida muy temprana del alfil. Esta partida que estamos viendo sale en su famoso libro La Prueba del Tiempo, que ese libro trata de alguna medida de ver cómo él ha aprovechado ciertas situaciones de carácter dinámico, pero claro está, recordemos que el factor tiempo está bien establecido con la colocación de piezas, cómo están las ideas relacionadas de sus aperturas y defensas, pero también con la estructura de peones, porque recordemos muy bien que la estructura de peones muchas veces determina cierta colocación de piezas, cuándo es correcto y cuándo es erróneo. Otra partida que me gustaría mostrar, por ejemplo, que es una partida muy reciente, que es de la partida Anand Topalov del Campeonato Mundial de 2010. Una cuestión muy moderna que me llamó la atención a mí, que es de 4, caballo F6, C4, E6, caballo F3, D5, un peón dama normal, y G3, que se llama catalana, el peón dama. Se denomina por el fianchetto, el G3, se le conoce como catalán. Idea muy ejemplar: ascender por C4 normal, alfil G2, A6, otra idea aquí, que es alfil E7. Entonces aquí enroque, caballo 5 y caballo C6. Alfil por caballo, peón por, caballo por, dama E8, caballo por E7 y dama por E7.
que también es una variante que se juega y no tiene nada concreto de que si tiene ventaja las blancas o tiene ventaja las negras, todavía está en discusión porque las negras tienen suficientes recursos y también las blancas. Claro que desde el punto de vista estético uno queda pensativo que hace falta el alfil del Biancheto, ¿verdad? Pero realmente las partidas a nivel de élite han demostrado que ese valor solo es superficial, que no tiene fundamento para decir que hay algún miedo en la posición. Aquí recordemos que uno de los grandes conocedores de la catalana es el gran maestro Daniel Kranich, para los que tengan curiosidad de ver este juego con blancas y también con negras, porque Kranich juega bien con blancas y con negras estaba apertura y también la defensa. A6 juega aquí y caballo 5 normal, C5 y ahora caballo A3. Miren ustedes cómo sigue un juego rico en contenido, pero en base a una idea fundada que es la diagonal H8, perdón, AH1, A8, y también la fuerte colocación del caballo en C5. Aquí, por ejemplo, peón por peón, y ahora normal, caballo C4, y podemos ver que las piezas blancas están controlando el centro por sus caballos bien colocados y hay una buena situación o compensación, mejor dicho, por alfil C5 y ahora enroque. Ahora, ¿qué pasa? Es cierto, las piezas negras llevan un peón de más, pero este peón de más, la idea estratégica que conlleva para que la blanca lo den es que este peón en alguna medida divide el tablero, no le da libertad a las piezas negras. Por eso es que están las piezas blancas tranquilas por el peón de menos. Miren ustedes cómo siguen jugando. Normalmente el enroque aquí es lo más natural. Alfil de 2, aprovechando las debilidades, como pueden ver, que hay en el flanco de dama. Caballo de 5 normal y ahora sí, torre C1, desarrollo. Estamos viendo otra vez los principios que el gran maestro Beto Sara Grigori en su manual de entrenamiento dice que la correcta forma de jugar la apertura es saber aprovechar el factor tiempo con el material y el espacio. Y aquí estamos viendo todo muy bien, a pesar que las negras tienen ventaja de espacio, pero la cuestión del desarrollo están buscando ahí las piezas blancas buscar su contrafuego. Ahora aquí vemos que el caballo se llama de 7 y ahora sí. Obviamente cuando hay una situación de ventajas hay que seguir ejerciendo presión y miren cómo hace. No hay que cambiar el caballo todavía. Sigue normal y ahora sí, generando más debilidades, pero en este caso intentando que evite la casilla C6. Por eso dame 7 y ahora sí, dama B3. Noten ustedes que en alguna medida bastantes grandes maestros, jugadores en diferentes niveles, comparamos el ajedrez con diferentes deportes. Por ejemplo, en una ocasión el gran maestro Bobby Fischer comparó el ajedrez con el básquetbol, porque decía que en el básquetbol los jugadores van de un extremo a otro de la cancha para intentar quebrar la defensa. Es parecido en el ajedrez también, dice que, como pueden ver aquí, según idea de Fischer, las blancas van aquí buscando de controlar las piezas negras. Pero, según mi punto de vista también, yo lo considero como también en alguna medida como el fútbol americano, porque estamos intentando ganar terreno e ir haciendo que nuestro adversario retroceda. Como en este ejemplo, no estamos viendo material, sino vemos casillas que las piezas blancas van ganando. Miren ustedes. Miren la cantidad de casillas. Y las piezas blancas van peleando. Y si comparamos las piezas negras, son pocas las casillas que tienen para pelear. Ahora acá hacen torre B8 para intentar controlar un poquito la situación, ¿verdad? Y ahora mira, increíble. Esta jugada cuando yo la vi, y por cierto me llamó la atención, ¿cómo es posible, digo yo,
tengo peón de menos y estoy cambiando damas. ¿Pero a qué se debe? La pregunta es muy sencilla, que las piezas negras están muy colocadas. La única pieza activa bien colocada es la dama. Y que después del cambio, la situación va a cambiar drásticamente porque la mayor actividad se hará sentir por parte de las piezas blancas. Otra situación también que me llamó la atención es que la casilla de 6 está muy débil. Y solo la dama la defiende. Por eso dama 3 le dan un signo de admiración, que le pondría 2 hasta 3 signos, ¿verdad? Por la cuestión psicológica. Que cómo estoy cambiando, y aún así, otra idea también es que estoy destruyendo mi estructura de peones, estoy doblando los peones. Pero la idea está muy bien. El factor dinámico de la posición compensa la deficiencia material y la estructura de peones, como pueden ver, miren, dama por, y ahora sí, podemos ver cómo la estructura de peones, si fuera un final, ya prácticamente las negras han ganado. Pero, como estamos todavía con muchas piezas, yo esta situación, que es cuando discuto con mis alumnos, yo prefiero llamar a esta posición un prefinal, porque ya cambiamos las damas, y si cambiamos 2 piezas más, ya estamos acercándonos mucho más al final. En este prefinal vamos a evaluar a qué tipo de final queremos llegar. Tenemos que tener las ideas a qué finales puede derivar esta posición. Pueden ver ustedes que también lo que nos llama la atención, que otra idea concreta es el alfil de C8 que no ha salido. También el alfil en C8 es un tema que se da en muchas partidas. En el cuarto tomo de grado, cuando habla de la iniciativa, hay una partida de capa blanca, que es la primera que sale, donde la idea estratégica de capa blanca es impedir que el alfil de C8 salga, que también se puede ver en esta partida, que es un valor agregado. Miren ustedes como después de cae F6, y ahora sí, evitando que salga el alfil de C8. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Si alfil de 7, miren ustedes, se cambian de signo. Única de peón, y ahora sí. Única, y ahora. Y la torre llegó a la séptima tranquilamente, y hay peones doblados. Obviamente que ya va a empezar la presión. ¿Verdad? Y sobre los peones también. Miren ustedes, qué increíble esta posición. Por eso, caballo 5, admiración. Ahora, torre 8 normal, y sigue, torre C2, normal, miren, para presionar en la columna C. B6, y ahora ¿qué pasa? Hemos conseguido otra situación interesante, la debilidad en la casilla C6. Por eso ahora, alfil de 2, interesante, manteniendo un control. Otra idea también era caballo C6 y la guardia. Alfil de 2 normal, alfil B7, y ahora sí. ¿Cómo apreciamos en la posición? Siempre tenemos peón de menos, pero la mejor distribución de piezas y actividad es de las piezas blancas. Por eso ahora torre de 8, y ahora sí, F4 siguiendo con el fortalecimiento del centro. Alfil B8 normal, y ahora sí, fijando las debilidades del flanco de dama, que en este caso sería B6. Miren ahora cómo las negras han tenido que debilitar la casilla de 5. Ahora seguimos con caballo C6, aprovechando la casilla C6. Alfil por, y ahora sí, torre por. Y ahora tenemos siempre peón de menos, pero tenemos la pareja de alfiles y las casillas blancas son nuestras. Por eso ahora H5, y ahora sí, torre C4, presionando la debilidad del primer. Aquí era interesante, alfil A7, una defensa muy buena para, obviamente por la clavada, pero también aquí, torre por D4, miren, E5 normal, y queda clavada. Pero aquí pienso yo que estando esta situación aquí con el alfil en A7, no hay tanta necesidad, ¿no? Incluso pienso yo, ¿no?, que también muy interesante H1 le da cierta situación.
BH1 le da cierta intuición. Interesante también a las piezas blancas. Por eso cabe 3, pero aquí otra vez alfil por. Y aquí estamos con la situación clara que hay alfiles de distinto color, pero Hay que meter el caballo otra vez. la distinción Sí. aquí, Torre de 6. aquí vemos aquí, miren, las debilidades de los peones y la actividad del alfil. Miren ustedes cómo se ha visto bastante idea estratégica a partir de una estructura de peones. Hacen alfil F3 normal para evitar entrar al caballo F4 y ahora sí E6 normal y torre por B6 con ventaja. Esta posición ya las piezas blancas han capturado el peón de D6, pero tienen buena distribución de piezas. Sigue el alfil en A7 y obviamente torre de 5. Controlando un poco la situación de las piezas contrarias, pero también manteniendo dominio del tablero. Sigue la torre de 4 buscando el tema conocido de alfil de distinto color para llegar a un final tablas, lo cual es una estrategia muy común. Pero claro, en esta situación, Anand Bria también y hace la jugada más activa, torre de 7 mismo, alfil B8 y obviamente ahora es la debilidad de 5. Obviamente que torre por A4 no sirve por alfil C6. Por eso, única alfil B6 ahí y torre por A5. Noten ustedes que ya los peones doblados que están en la columna A ahora son peones pasados y protegidos por el alfil blanco. Entonces, todo eso, y ahora sí ha llegado el momento de explicar la posición, pero antes, ahí ya lo normal, nos defendemos de las amenazas y miren ustedes cómo ahora ya las piezas blancas están concretizando su ventaja. Sigue lo normal. Obviamente el cambio era forzado porque miren ustedes que si torre de 2 sigue torre jaque y el peón pasado marcha sin ninguna barrera que lo detenga. Por eso aquí, después del caballo B4 cambian, ya este final está totalmente ganado porque no hay debilidades y el peón de 3 va a caer. Pero noten ustedes cómo ya el peón pasado por sí solo gana sin ningún problema. Miren, después de este final ya las blancas se pueden ir tranquilamente. Una partida muy ejemplar que nos enseña que el factor tiempo está determinado por la cuestión de la estructura de peones, también por la colocación, pero la actividad. Recordemos también que esta partida, para los que quieran verla, es una partida de Viswanathan Topalov, Campeonato Mundial de 2010. Esta partida también la comenta Wilfredo Sariego, el maestro internacional, que también es uno de los especialistas en finales. Aparte también está otro comentarista para Chess Base, que es el gran maestro Müller, que también se especializaba en los finales. Con ellos dos, uno se puede aprender muy bien de este tipo de posiciones, de cómo ir ganando este tipo de posiciones. Esta partida, como pueden ver, tiene bastante contenido, tiene estructura de peones, tiene espacio, tiene tiempo, tiene desarrollo, colocación de piezas, iniciativa, una partida con una didáctica increíble que es de tomarse un tiempo para seguir asimilando todo de una manera lenta, pero paulatinamente, para ir comprendiendo cada etapa, porque cada etapa del juego nos ha enseñado una manera increíble de cómo ir aprovechando ciertas situaciones del tablero. Espero que les haya gustado la charla. Esto fue en base a la encuesta que se hizo la vez pasada.